Hola, buen día. Mi nombre es Jennifer Sánchez. Soy anestesióloga, soy algóloga. Y bueno, me invitaron para que les hablara sobre temas atractivos para publicaciones. La verdad es que la primera vez que me lo dijeron, pues fue un poco confuso porque no es como algo muy común, no es algo que tenga estudios o que se pueda buscar en internet, como hacemos usualmente cuando nos ponen un tema. Pero bueno, me puse a pensar qué opciones tenía para poder como darles estos temas interesantes. Y dije, bueno, pues este es un congreso en el que la mayoría vamos a ser, pues, ya sea algólogos o paliativistas, todos, pues, o bueno, la mayoría médicos. Entonces dije, bueno, podríamos hablar de la parte de monitoreo, de la parte de cómo evitar el dolor, ya sea después de una cirugía o el dolor crónico, qué procedimientos a nivel periférico podríamos utilizar. Y pues bueno, elegí algunos topics que creo que haciendo una búsqueda rápida en algunas plataformas vi que no tienen o sus publicaciones son muy pocas y en los que, sobre todo, pues para las personas que les interesa mucho la parte de la investigación, podrían ahondar. Entonces, bueno, el primer topic que se me ocurrió fue el intervencionismo a nivel de dolor. Vamos a ver que pues sin importar las características del dolor, ya sea somático, visceral, neuropático, ya sea agudo o sea crónico, este dolor va a tener repercusiones en la vida del paciente, ya sea que no pueda dormir, que no pueda trabajar, o sea, son repercusiones no solo personales, sino también sociales, van a cambiar el estado de ánimo. Entonces, todo esto es pues como a lo que debemos enfocar nuestro trabajo, ¿no? Como algólogos. En la parte entonces de intervencionismo en dolor, vamos a hablar un poco de bloqueos, que es como se le dice popularmente. Entonces, hay bloqueos diagnósticos, bloqueos pronósticos y bloqueos terapéuticos. Eh, Tal vez o bueno, nos hace falta todavía ahondar un poco, estudiar un poco más, y ahorita les voy a explicar en qué parte. Recordemos pues que los bloqueos diagnósticos van a ayudarnos a delimitar un sitio de dolor. Los bloqueos pronósticos nos van a ayudar que podrían ser muchas veces diagnósticos pronósticos, nos van a ayudar a darnos cuenta si este bloqueo le va a servir al paciente en el futuro. Y los bloqueos terapéuticos pues tienen el propósito de que ya no tengamos que seguir haciendo intervenciones, ya sea por un tiempo largo o del todo, ¿no? Entonces, si hablamos de dolor agudo, que pues muchos de nosotros somos anestesiólogos y vemos al paciente que tiene dolor agudo, ya sea en el área de recuperación, en las primeras 24 o 72 horas del posoperatorio, vamos a ver que si este dolor persiste, hasta el 56% de los pacientes pueden tener dolor crónico después. Entonces, tenemos muchas herramientas sobre las que podemos trabajar para evitar que este dolor se prolongue o para mejorar las condiciones. Se ha hablado mucho de analgesia preventiva, analgesia multimodal, en el que combinamos diferentes vías o diferentes inhibidores en las diferentes vías del dolor para que se disminuya o se module el dolor en el posoperatorio. Obviamente la anestesia combinada, que es un clásico, la analgesia controlada por el paciente, y ahorita está en auge, no solo aquí, sino en todo el mundo, los bloqueos periféricos. Entonces vamos a hablar de que en los últimos tiempos, o sea, siempre ha habido bloqueos periféricos, bueno, hace mucho tiempo que están instaurados, pero ahorita estamos encontrando diferentes bloqueos más específicos que nos ayudan a mejorar la calidad y el pronóstico del paciente, siendo un poco más específicos para el área quirúrgica. Entonces, por ejemplo, el bloqueo clavipectoral o el sumado al cervical superficial en una fractura de clavícula, se ha visto que con solo este bloqueo podríamos dar el procedimiento. Y son bloqueos que son muy recientes, que son muy nuevos, que todavía les hace falta más estudios, que los evaluemos, que comparemos medicamentos, que los veamos en nuestra población. Bueno, hablando pues de miembro inferior, tenemos el bloqueo PEN para cirugía de cadera, para reemplazo articular o cualquier otro procedimiento de cadera, que también, como es tan reciente,
podemos nosotros, digamos que dedicarnos a hacer un proyecto de investigación en el que comparemos los medicamentos o las técnicas clásicas que utilizamos con utilizar estos nuevos bloqueos, así como el de fascia ilíaca o el de canal aductor o IPAC para los procedimientos de rodilla, que no van a tener un compromiso motor y que le van a permitir al paciente pues la deambulación temprana. Otros bloqueos a nivel periférico que vamos a tener pues pueden ser los bloqueos de cuadrado lumbar, que están reemplazando al TAP, que era como el bloqueo clásico, los bloqueos de pared torácica, y en pared torácica pues tenemos una gran variedad, ya no hacemos solo PEC1 o PEC2, sino los hacemos combinados, entonces digamos que podemos evaluar en nuestro postoperatorio y dependiendo del hospital en el que trabajemos, qué de estos podemos utilizar y empezar no solamente a hacer estudios, sino a entrenarnos todos para poderlos realizar, porque son bloqueos que le van a dar un beneficio al paciente. El favorito, digamos, ahorita es el erector espinal, que nos ha demostrado que sin compromiso motor podemos tener analgesia de varios niveles y dependiendo del lugar podríamos tener beneficios en cirugía prácticamente pues desde la parte de arriba del cuello hasta los pies, ¿no? Entonces, necesitamos, bueno, es uno de los temas en los que podríamos ahondar y que podrían ser un tema de investigación. Ahora, si hablamos de dolor crónico, ahí tenemos un poco más de antecedentes. Hay muchísimos procedimientos que podemos realizar, muchísimos que están muy estudiados, entonces vamos a ver infiltraciones ya sea pericapsulares, interfaciales, administración epidural de medicamentos, cólisis, bloqueos facetarios, neuroestimuladores, entonces todo esto pues la verdad es que sí ha estado relativamente estudiado y ahorita el auge en dolor crónico es, bueno, son dos topics que estaría bien que empezaran como a hacerse más estudios en los que pudiéramos diferenciar cuáles son los beneficios y cuáles no. Primero son las técnicas híbridas en las que vamos a ver o vamos a disminuir el riesgo de complicaciones asociadas al bloqueo con el uso de ultrasonido y fluoroscopía. Entonces, el objetivo es hacernos expertos en ultrasonido, llegar al sitio evitando vasos sanguíneos, evitando punción de algunas estructuras que podrían complicar al paciente o hacerle presentar más complicaciones después. Y además, pues tener nuestro refuerzo con el fluoroscopio y ver si podríamos hacerlo únicamente con el ultrasonido y la medicina regenerativa de la que vamos a hablar ahorita. Entonces, tenemos que el ultrasonido es así como ahorita se ha vuelto como el mejor amigo del anestesiólogo, del algólogo, porque pues tiene muchas ventajas. La primera pues es que no nos radiamos nosotros, no se radia el paciente, es más seguro, podemos ver bien las estructuras, bueno, lo mejor que se pueda, las estructuras para poder evitar complicaciones y pues digamos que va a disminuir un poco el tiempo muchas veces de realización o de inicio del bloqueo. Obviamente tenemos algunas desventajas, pero pues si vemos riesgo-beneficio, realmente el ultrasonido tiene muchísimas ventajas. Su desventaja pues es que no en todas partes hay, pero bueno, tampoco hay fluoroscopios en todas partes. Y pues bueno, necesitamos formarnos en ultrasonido. Entonces esos son como los dos temas en los que podríamos estar limitados con el ultrasonido, pero pues ese es como nuestro objetivo. Entonces, por ejemplo, este es solo un ejemplo, para hacer nuestros bloqueos caudales es un poco más seguro hacerlo o bueno, digamos que la seguridad aumenta un poco cuando lo hacemos con ultrasonido porque estamos viendo el canal. Si el canal no está abierto, si tenemos alteraciones anatómicas, las podemos ver directamente porque cambia la imagen y podemos corroborarlo con la fluoroscopía. Podemos colocar nuestra TUI, pasar el catéter, estar seguros de que estamos ahí y ya con fluoroscopía subir el catéter y pues hacer el procedimiento que vayamos a hacer. Eso es como indiferente, pero el punto es combinar una técnica con la otra
para reducir el tiempo de exposición a radiación y aumentar la seguridad. Para esto, o en este sentido, nos hace falta mucho de evaluar qué técnicas podemos hacer y cuál es el riesgo-beneficio de hacerla y cuál es la efectividad real de los procedimientos si se hacen con el ultrasonido. Bueno, con el ultrasonido vemos si estos todos están descritos como tal con ultrasonido puro. Entonces, todos estos los podemos hacer y la idea es pues ir aumentando la cantidad de bloqueos que se pueden hacer únicamente con el ultrasonido y ver cuáles son los beneficios de hacerlo. Si realmente podemos como dejar de lado todo lo que lo que genere radiación y quedarnos con el ultrasonido, obviamente con un entrenamiento adecuado. El doctor González hizo pues este estudio hace no mucho, en septiembre del 2019, en el que nos busca el rol del ultrasonido en el manejo del dolor crónico y si vemos, pues obviamente la mayoría de procedimientos todavía se hacen por fluoroscopía o son como preferibles por fluoroscopía, pero el ultrasonido está llegando a tener un auge importante y vemos que hay muchos procedimientos que tienen esta posibilidad de ser híbridos y esto nos va a reducir riesgo de exposición, pues sobre todo a nosotros, al paciente, y riesgo de complicaciones en procedimientos en los que podríamos tener o tenemos estructuras vasculares o otros vísceras que podemos lastimar, como por ejemplo en el bloqueo del ganglio estrellado, combinarlo ha demostrado ser mejor. Ok, hablando de medicina regenerativa, que es como el otro topic en dolor crónico, vamos a ver que pues, el objetivo de la medicina regenerativa es reemplazar un tejido o regenerarlo para restablecer una función o para mejorar una función. Lo usual pues es que se inyecte directamente la sustancia con la que vayamos a trabajar en tendones, ligamentos, articulaciones, bursas, y se puede usar o se ha llegado a usar como transoperatorio o incluso en bioingeniería como para la creación de tejido fuente en algunas secciones. Como tal, nosotros, como algólogos, lo que utilizamos usualmente se utilizan 3 cosas. La primera es proloterapia, que pues obviamente lo que busca es lo mismo, con una sustancia que usualmente es un poco irritante, se estimula el proceso usual de regeneración del tejido, entonces se activa la cascada de inflamación a nivel local y esto permite la proliferación del tejido y la remodelación del mismo. Entonces, lo más común es utilizar dextrosa desde el 12.5 hasta el 25%. Esto genera este cambio regenerativo, pero se ha visto que concentraciones más bajas de dextrosa también puede tener efectos en reducción del dolor. Y para esto todavía hay pocos estudios, o sea, todavía hace falta, sobre todo pues en nuestra población, seguramente en otros países o en otros continentes, pues sí hay más estudios, pero a nosotros nos hace falta mucho, entonces es un tema de interés, pues, para los tratantes de acá. Obviamente, pues tiene sus contraindicaciones, tiene sus efectos secundarios, pero realmente no es algo, bueno, generalmente es algo que puede funcionar a la mayoría de los pacientes. La otra opción que tenemos es el plasma rico en plaquetas, que pues como su nombre lo dice, lo que hace es concentrar las plaquetas en una solución más pequeña o en una cantidad de plasma pequeña, donde hay más de 1 millón de plaquetas por microlitro. Es una cantidad pues mucho más alta de la normal y estas plaquetas se van a activar ya sea pues afuera o adentro del tejido y pues se va a estimular este proceso igual de regeneración. Y vemos pues las plaquetas como tal por dentro tienen ciertos gránulos que contienen una gran cantidad de factores de crecimiento. Aquí los tenemos pues enumerados, no vamos a ahondar sobre ellos, pero todos estos factores se activan o empiezan a actuar cuando inyectamos este concentrado plaquetario en el tejido. Entonces, todo esto va a ayudar a tener tanto como procesos de tróficos como tal, o sea, de regeneración del tejido,
así como modular un poco la parte inflamatoria que esté a nivel local. Bueno, entonces este es otro tema. El otro tema, pues, es células madre. Me faltó decirles, las plaquetas pues tienen el inconveniente de que se requiere un equipo específico para poderlo procesar, ¿no? Y obviamente las células madre también. Vamos a ver que estamos hablando de células mesenquimales, que pues van a generarse en diferentes tejidos, usualmente tejidos óseos, tejidos del estroma, tejidos cartilaginosos. Entonces, estas células son las que vamos a administrar directamente, ya sea en el tendón, en la articulación, en el músculo que queramos regenerar. Hay varias formas pues, de conseguir estas células madre. Las más comunes pues, son células madre a nivel fetal, que se pueden encontrar tanto en el líquido amniótico como en el cordón umbilical, pero tiene unas consideraciones éticas bastante importantes. En el adulto, pues únicamente vamos a conseguir células de mesodermo que van a estar que van a estar concentradas en médula ósea, y de ahí pues es de donde las vamos a obtener. Estas células pues van a diferenciarse únicamente a las células que les dije, o tienen ese potencial de regeneración, tanto de condrocitos, fibroblastos, miocitos, osteoblastos, y estos son los que estamos buscando. Obviamente se pueden sacar de muy pocas partes del cuerpo, no de todas partes. Es un procedimiento que sí puede ser doloroso y que también necesita ciertas condiciones, tanto de antisepsia, de higiene y de proceso, que son un poco más complejas, pero que también por lo mismo sí son un tema importante de estudio. Entonces, pues realmente esos son como los topics. Si nos ponemos a hablar de todo lo que está pendiente por estudiar, pues tendríamos mucho, pero creo que, digamos que viendo las publicaciones que hay, estos temas son los más significativos o los que tienen más pendiente en estudiar en nuestra población. Les dejo mi correo, mi nombre es Jennifer Sánchez, como les dije, cualquier cosa que necesiten, si quieren más información, pueden comunicarse conmigo. Muchas gracias.